Buenas noches, hermanos y hermanas, eh, por estar conectados. Y hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de reflexiones, de temas sobre transformación de conflictos. Este sería el primero. Creo que son aproximadamente cinco sesiones. Solamente voy a estar los días martes, eh, este martes y el próximo. Luego ya a partir de julio voy a pasar a los días jueves porque, porque el hermano Carlos Sánchez, el pastor Carlos, va a empezar sus vacaciones a partir de julio y entonces yo voy a estar acompañándoles los días jueves. Por otra parte, damos gracias a Dios porque el pastor Luis se va a incorporar ya a partir de julio propiamente dicho, pero entonces eso. Lo otro es que eh, si escuchan un ruido de música y todo eso es porque el vecino está ahí con, con esa con esa música. Entonces he tenido que cerrar ahí la ventana y todo eso, pero a veces se escucha bastante porque lo pone en muy alto volumen, ¿verdad? Eh, por otra parte, sí me gustaría que hablar un poquito sobre, quizás unos 4 minutos sobre lo que está pasando de todo este fenómeno climático y de mantener las medidas de prevención y de precaución porque todo el territorio salvadoreño está sumamente impregnado de agua, no sé cuál es el término técnico, pero saturado de agua, los suelos, los paderones, etcétera, etcétera. Hay muchas propiedades que tienen muro, que son del sistema mixto y de construidos los muros sistema mixto y de bloque, pero se encuentran en muy malas condiciones. Los ríos también, hay varios ríos desbordados. El hermano Toniel posteó en el sitio de Facebook de la iglesia, pero también en el de WhatsApp, números de teléfono de instituciones de gobierno que son importantes tenerlo para una medida preventiva, pero también para una medida correctiva. Esperamos en Dios que vaya disipándose ya, ¿verdad? Pero sin embargo este respiro de este día, más que todo en la tarde y parte de mañana, dicen las autoridades de protección civil y del Ministerio de Medio Ambiente que habrá como un lapso de tiempo prudencial donde se está disminuyendo la cantidad de lluvia. Sin embargo, es posible, es posible que el día jueves inicie otra serie de 2 días más de tormentas, de lluvias intermitentes. Hay que seguirle pidiendo a Dios por eso, pero también hay que mantener, mantener la precaución y la calma también. Y orientar a otras personas que ustedes conozcan que viven en zonas de vulnerabilidad y entonces para eso son los números de teléfono también. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos la oportunidad que tenemos de reunirnos, de estar conectados, pero también sobre todas las cosas estamos pidiéndote, suplicándote, para que con tu infinito poder y tu inmensa misericordia también puedas intervenir para que este fenómeno climático pueda disiparse, esparcirse y disiparse, para detener los daños que se han provocado en los países centroamericanos y mexicanos. Queremos pedirte, Señor, consuelo para las familias de las personas que han fallecido en este país y en los demás países también. Queremos
pedirte una palabra de consuelo, de apoyo, pero que también las personas que han sido evacuadas a albergues, que tú las consueles también, ¿verdad? Porque moverse del lugar de residencia, del hogar, siempre es un motivo de dolor, de pérdida y de desconsuelo. Por otra parte, pedimos que nos ayudes en reflexionar sobre este tema de transformación de conflicto, ya que es un tema muy actual en nuestro país, en nuestros trabajos, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, ¿verdad? Siempre es necesario estar reflexionando sobre ello. Te pedimos tu bendición para eso. Te pedimos tu bendición para los pastores Carlos y Luis, con sus esposas Patty y Tita, también para que les apoyes, les bendigas, los reconfortes y los fortalezcas. Les fortalezcas en sus cuerpos y en sus vidas también. Amén. Transformación de conflictos. Este término de transformación de conflictos ha venido evolucionando durante muchos años. No es un tema actual, es un tema muy conocido. Sin embargo, ha venido desarrollándose, mejorando. Anteriormente se llamaba resolución de conflictos. Algunas instituciones todavía mantienen esa terminología, pero las terminologías más recientes hablan de transformación de conflictos, porque los conflictos no se resuelven realmente, sino que solamente se transforman. Los conflictos es algo, uno debe de tener la idea de que a veces los conflictos son aquellas cosas tan negativas, tan absolutamente negativas, que deberíamos de erradicarlo, ¿verdad? Los conflictos es algo muy cotidiano, es sumamente cotidiano. Tenemos conflictos en todo y tenemos conflictos en casi todas las familias, los lugares de trabajo y las iglesias. En donde hay seres humanos siempre hay conflictos, siempre hay conflictos. Lo que pasa es que no siempre eh, asumimos el conflicto como lo que es algo que vamos a ir reflexionando durante estos estudios, 2 días martes y luego los jueves. En la medida que nos relacionamos con las personas, generamos conflictos. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Todas las personas somos diferentes y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Imagínense que todos nos pareciéramos, eso sería sumamente hasta conflictivo, ¿verdad? También. Somos diferentes y por lo tanto tenemos una manera distinta de reflexionar sobre todo. Todos tenemos diferentes formas de reflexionar, diferentes formas de percibir las cosas, diferentes maneras de asumir las cosas, los conceptos, las teorías, y por lo tanto tenemos conflictos. Lo primero que hay que destacar aquí es que los conflictos son algo cotidiano. No es algo que es esporádico también, sino que es sumamente cotidiano. No es que todos los días tengamos conflictos, pero estamos expuestos todos los días, estamos expuestos a estar presente en un conflicto, en el cual seamos sujetos o solamente presenciales, ¿verdad? Observadores o testigos. Pero todos los días se dan conflictos en este país. Eh, en las familias, en los lugares de trabajo, en las iglesias, donde sea, en la calle principalmente en los deportes, en el arte, en todas partes hay conflictos, en todas partes. Los conflictos entonces son provocados, pero también eso quiere decir de que hay personas que provocan conflictos de manera consciente. Eh, cuando
nosotros mismos también. O sea, estoy hablando de todas las personas. Nosotros podemos provocar conflictos, pero también otras personas nos pueden provocar a nosotros conflictos. Los conflictos entonces son sumamente provocados, pero también los conflictos son generados en nosotros mismos también, en las personas. Se generan los conflictos. Los conflictos no son generados ni provocados por ningún ente espiritual, fuerza extraña, maligna. No, los conflictos de cualquier tipo y en cualquier nivel, diferentes categorías, son provocados y generados por los seres humanos, por nosotros, los seres humanos. No son provocados por otras fuerzas espirituales o malignas o entes espirituales también, ¿verdad? A los conflictos en nuestra cultura, en cada cultura se le llama de diferente manera. Generalmente no siempre le llamamos conflictos a los conflictos. No siempre a los conflictos les decimos ese nombre, conflictos, sino que buscamos sustitutivos de acuerdo a las culturas, de acuerdo a las diferentes culturas. Por ejemplo, en nuestro país casi nunca le decimos conflicto, ¿verdad? Solo existe, yo he escuchado también expresiones cuando decimos ando conflictuado o tal cosa no me conflictúa, me conflictúa tal cosa, ¿verdad? Pero generalmente a los conflictos los nombramos como chambre, bronca, pleito, rollo, ¿verdad? Ando metido en un rollo posiblemente significa en algunas acepciones, en algunas ocasiones, mejor dicho, ando metido en un conflicto. Hay diferentes expresiones y de acuerdo va avanzando la historia, vamos desechando unos términos y les vamos aplicando otros. Pero generalmente a los conflictos nunca le llamamos conflictos. Lo más común que he escuchado yo es que son problemas, ¿verdad? Tengo un problema, o sea, tengo un conflicto. Eh, ando metido en un chambre, ando metido en un conflicto. Me metieron en un chambre, me metieron en un conflicto. Eh, me metieron en una bronca o este generalmente casi nunca escucho yo decir yo generé una bronca, yo generé un pleito, casi nunca eso. Casi nunca asumimos la responsabilidad del conflicto, ¿verdad? Eso, a eso me refiero. Casi nunca hacemos eso. Generalmente es que me metieron. Este, sin embargo, sin embargo no es cierto. En muchos casos no es cierto, en muchas personas no es cierto. En unas sí y en otras no. Eh, por ejemplo, en los lugares de trabajo. En los lugares de trabajo, cuando un compañero va y le pone lo que llamamos popularmente decir, me malinformó, eh, me voy a poner el dedo, eso, eso es un conflicto provocado. Eh, cuando son cosas ciertas y bajo las políticas normales de una organización, porque hay políticas y procedimientos. Cuando uno cumple con eso, entonces no es un chambre, no es un poner el dedo, no es mal informar, sino reportar, ¿verdad? Por ejemplo, si un compañero, si la política de una institución, de una organización, es que no puedes, yo estuve en una, por ejemplo, donde si la persona iba manejando de una manera imprudente y de manera, por ejemplo, a 120 kilómetros por hora, a 100 kilómetros por hora, 110 kilómetros por hora, yo podía decirle a él, según la política institucional, yo le podía decir, mira, bájale a la velocidad reglamentaria porque te estás excediendo. Y si él me decía, ah, no, ¿verdad? A mí me vale esa política, que no sé qué.
Yo le podía decir, mira, bájame ahí porque me voy a bajar. Y tenía la responsabilidad, obligación de reportarlo. Entonces, yo trabajé en lugares así, he trabajado en lugares así. O, por ejemplo, no permitirle a un compañero o compañera de trabajo que conduzca el, el vehículo institucional en estado de ebriedad. En eso sí no se permitía. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Están reglamentadas. Cuando hay un reporte, no es un poner dedo, sino que el reporte está amparado a una violación de una norma institucional, de una política institucional, y por lo tanto también se prevé, en el caso de ir manejando a alta velocidad o en estado de ebriedad, lo que hace el reporte también es prever de que ocurran desgracias mayores. En el país entonces casi nunca le llamamos conflicto a los conflictos. Generalmente le llamamos problemas, lo más común, pleitos. Eh, en otros países, esto aquí casi no lo he escuchado, que le llamamos enredo, ¿verdad? Ando metido en un enredo. Sí lo he escuchado, pero muy poco, muy poco. Conflictos son chambres, broncas, pleitos, rollos, chismes, calumnias. Todo eso le llamamos, le llamamos conflicto a todo eso. Eh, el concepto de transformación de conflicto ha venido evolucionando. Antes se pensaba de que los conflictos se resolvían y que antes se pensaba también que solo era ponerse de acuerdo y que ya estuvo. Estoy hablando de hace 30, 40 años, pero eso ha venido evolucionando. Hay diferentes mecanismos, hay diferentes posturas, ahora hay análisis de conflicto, hay diferentes roles que se pueden jugar en los conflictos, como por ejemplo el de mediador, y eso depende mucho de la personalidad y del carácter de las personas, no depende del conocimiento solamente, sino que también de la personalidad y del carácter. Hay personas que traen para ser mediadores, no es que traigan, sino que han aprendido a desarrollar una personalidad que es óptima para convertirse en mediador. Pero la personalidad no basta, sino que también la preparación. La preparación es importante. No toda persona que tenga una personalidad para eso es una persona mediadora, sino que debe de saber cómo hacerlo. Ahora en el texto bíblico que nos, nos ocupa este día, es efectivamente el capítulo 7 de la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios o a la comunidad de fe en Corinto. Es la segunda. Eso está correcto, ese texto. Sin embargo, quiero decir algunas cosas antes de entrar al texto. Hay una fuerte posibilidad de que la comunidad cristiana en Corinto o la iglesia en Corinto experimentaba una serie de conflictos. No tenían ni uno, ni dos, ni tres, sino que varios conflictos y de diferente naturaleza y de diferente tipo de conflictos. Eso se puede evidenciar también en la primera carta que Pablo les escribe a los corintios. Corinto era una ciudad portuaria y por lo tanto eran una ciudad muy estratégica para el comercio de esa época, en el sentido de que era una ruta bien utilizada, sumamente utilizada, del norte y sur de Grecia como del este y el oeste del Mediterráneo. Todos estos confluían en Corinto. Ustedes pueden ver el mapa en la parte de atrás de las Biblias. Generalmente vienen en la parte de atrás de las Biblias. Y entonces ahí convergían en Corinto. Entonces Corinto
es una ciudad portuaria de mucha empuje económico. Había una circulación de mercancías de diferentes tipos eh, y por lo tanto era una ciudad en donde se vivían personas de diferentes regiones de esa época y por lo tanto de diferentes países se llegaban a vivir ahí, ¿verdad? Por la situación de ser una ciudad portuaria. Por ello, estas personas que llegaron de diferentes regiones a vivir, ¿verdad? Ahí llevaban su cultura. Era una ciudad cosmopolita. O sea, ahí convergían personas de diferentes regiones del mundo conocido en esa época. Eh, y por lo tanto, cada persona, cada familia que llegaba a vivir o que vivía ahí en Corinto, eh, tenía su cultura. Tenía su cultura y por lo tanto tenía su fe, su religión. Eh, porque cuando uno se mueve a otro país, uno va cargado con su fe, con su espiritualidad, con su conocimiento, su experiencia, su cultura. Y esa es una de las primeras cosas que afronta uno, las personas que se mueven a otros países. Y cuando son culturas radicalmente distintas, hay un choque cultural que le provoca a las personas que hacen eso, que han ido a vivir a otros países, les provocan una serie de conflictos también culturales, existenciales. Eh, por ejemplo, las personas que le llamamos nosotros acá en El Salvador, la diáspora, que se han ido a vivir a otros países, eh, ya sea Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Europa, Australia, etcétera, Suecia, hasta donde hay una buena cantidad de salvadoreños y salvadoreñas, eh, y también en toda América Latina. Hay un choque cultural. Entonces, una de las cosas es que empieza uno a buscar sustitutivos, parecidos. Eh, por ejemplo, a las montañas uno empieza, las personas le empiezan a buscar, esa montaña se parece al volcán aquel en El Salvador, este, esta comida a mí me recuerda el sabor a tal comida en El Salvador, esta costumbre es así, se parece a mi país y se desarrolla todo el empuje, ¿verdad? Se sobredimensiona la cultura salvadoreña. Luego hay otra etapa de la romantización de la cultura salvadoreña. Hay mucha gente que plantea eso, ¿verdad? Que cuenta eso, de que no, en El Salvador tenemos una cultura excelente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todo es bonito aquí, todo es bueno, todo es sumamente importante, maravilloso, bonito. Es que los salvadoreños somos aquí, somos allá, ¿verdad? Y casi siempre se resalta la parte positiva, constructiva, eh, edificante de la cultura salvadoreña, cuando las personas viven afuera del país. Y se genera la añoranza del retorno. Entonces así era Corinto. Corinto, como una ciudad portuaria, entonces convergían un, una gran cantidad de culturas. No existía, por lo tanto, no una religión. Sí había una religión oficial, pero había una serie de cultos, serie de ritos religiosos, de expresiones litúrgicas distintas. Entonces los cristianos y cristianas era una de ellas, pero ellos, la comunidad cristiana, estaba expuesta, se veía expuesta a toda esa cantidad de expresiones culticas, expresiones litúrgicas. Entonces, así era
Corinto. No me he metido mucho a lo económico porque era de sumamente importante, estratégica esa ciudad, en donde sí existía fuentes de trabajo, eh, desarrollaban mucho, la economía era muy fuerte, pujante, ¿verdad? Como muchas de las ciudades cosmopolitas y portuarias en la actualidad. Eh, en la exposición de diferentes culturas daba, entre comillas, una tentación también a explorar, conocer, indagar a qué se refería esa gente con esas expresiones culticas, de culto, ¿verdad? Litúrgicas, de adoración a sus dioses. Pero entonces el cristianismo, llamémosle ahora mejor la iglesia primitiva, las comunidades cristianas eran una de esas expresiones, pero entonces los cristianos también estaban ahí, expuestos a ver, a saber, ¿verdad? O quizás a ser bombardeados también por esas religiones distintas. Pablo, en la primera carta a la comunidad cristiana en Corinto, les expresa una serie de problemas o conflictos que existían en la iglesia en Corinto. Ahora solamente estoy hablando de la iglesia cristiana, de las comunidades cristianas. Entonces Pablo en la primera carta, que nosotros le llamamos Primera de Corintios, este, le expresa una serie de problemas, o sea, de una serie de conflictos de diferentes tipos, de diferentes niveles de intensidad de conflictos. Existían divisiones de diferentes cosas, aspectos doctrinales, litúrgicos, de cómo celebrar la cena del Señor, percepciones de lo que era Jesucristo, eh, pleitos, riñas, pleitos, discusiones, rompimientos en la congregación, distorsión de los mensajes enviados o predicados, enseñados por diferentes enviados a apóstoles y enviados ahí a Corinto. La gente, por ejemplo, hay un caso donde dice, no, 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 es que yo soy de Apolo, ¿verdad? Yo me rijo, yo le creo, yo sigo lo que dice Apolo, no, yo soy de Pablo, ¿verdad? El, 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 el apóstol, etcétera, etcétera. Entonces, hasta en todo eso había. Entonces Pablo escribe una carta, la envía. Ya en Hechos aparece también eso, ¿verdad? Pero entonces la carta que escribe Pablo contempla ese tipo de conflictos que se estaban gestando, no se estaban gestando, se estaban desarrollando. El problema es que los conflictos tienen una característica, entre otras, que vamos a ver más adelante o en otro día. Los conflictos generalmente empiezan con dos personas o dos grupos de personas. Pero en el espiral del conflicto va abarcando más recursos, más personas se van involucrando, hasta que todo el conflicto se hace demasiado grande, complejo y demasiado profundo para transformarlo, para superarlo. Eh, los conflictos así son. Eh, lo mejor es preverlos, pero cuando se tienen conflictos, lo ideal es abordarlos, intervenir en ellos de una manera madura, consciente y, y, y eficaz, pues, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver en otra ocasión, lo vamos a ver.
Entonces Pablo en la primera carta, ahí aparece una serie de conflictos. Esta carta da la impresión de que fue una carta dura, ¿verdad? Pero muy lejos de eso, muy lejos de eso. La primera carta a los Corintios que escribe Pablo está entonces cargada de varios conflictos de la comunidad cristiana o de la iglesia en Corinto, por lo que Pablo pretende colaborar, interviene en esas conflictividades que se dan, sí, conflictividades que se dan, pretende cooperar, pretende colaborar, aportar para que los cristianos en Corinto superen esas diferencias, superen esos conflictos o los transformen esos conflictos. Y el superar los conflictos o el transformar esos conflictos les va a permitir a la iglesia ahí en Corinto desarrollar su ministerio, pero también mejorar el testimonio de Jesucristo. Porque como iglesia, esas son cosas que fundamentalísimas que debemos de tener hasta la fecha. En esta segunda carta a los Corintios, esa es la misma comunidad que le escribe Pablo. El texto que, ese es el texto que base, ¿verdad? El de capítulo 7, del 2 al 16. Voy a leerlos, pero esa porción está relacionada con el capítulo número 6 de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 6 del versículo del 1 al 13, que dice, voy a leer otra versión, que esta versión se llama la Biblia de nuestro pueblo. Dice, como esto es en el capítulo 6 del 1 al 13 de segunda de Corintios, como colaboradores de Dios, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Eso es importantísimo ahí, ¿verdad? A no recibir en vano la gracia de Dios. Esto debo confesarles que me recuerda mucho a un libro que escribió un pastor y teólogo de la iglesia confesante en Alemania durante la guerra. Bueno, el libro lo escribió un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Él lo escribió Dietrich Bonhoeffer. Este pastor fue martirizado, capturado y asesinado por los nazis. Eh, Murió un poco antes de finalizar la guerra. Fue ahorcado. Hay un libro que lo vendían en la Casa Bautista de Publicaciones, que no recuerdo el nombre, que lo leí y que me impresionó porque dicen que antes de lo que lo ahorcara, le pidieron que si tenían una última voluntad, como antes hacían eso, ¿verdad? Entonces, él expresó unas palabras entre las cuales dijo, esto es el fin, para mí el comienzo de la vida. A mí me impresionó tanto esas palabras que desde entonces, y eso fue en 1987, empecé a investigar y a leer libros de él, ¿verdad? Ahorita estoy leyendo un libro que, por cierto, me lo prestó el pastor Carlos, que se llama El precio de la gracia. Es un libro fantástico de teología. Bonhoeffer plantea, de que, perdón porque me distraigo, ¿verdad? Y me voy por otro lado, pero de todas maneras vamos a estar aquí por lo menos cinco jornadas. Entonces, va a haber tiempo para eso. Y Dietrich Bonhoeffer escribe en el costo del discipulado, se llama el libro, o el precio de la gracia, porque dice que él escribía en la época de los 40, de los 30, 40. La iglesia en esa época había desvalorizado la gracia, la salvación por gracia, y la veía como cualquier cosa la gente. Y él hace todo un planteamiento bíblico, teológico y pastoral sobre la recuperación de eso, porque él dice, si es que la gracia es costosa, claro, ¿verdad? Por supuesto,
como no fui yo el que lo crucificaron, ¿verdad? Entonces, pues ese es uno de los planteamientos y una de las hipótesis de él que hacen los planteamientos. Eh, pues sí, como a mí, eh, no, como no fui yo el que crucificaron, sino que a Jesús, entonces lo tomamos como algo liviano, algo bofo, algo así como plantea en Eclesiastés el escritor, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto de la vanidad es lo bofo, lo que no tiene peso. Entonces dice Bonhoeffer que muchos cristianos y muchas cristianas y muchas iglesias asumen la salvación por gracia como que fuera cualquier cosa. Y ese es un error grave en el que incurren las personas cristianas, pero también en algunas iglesias. Y entonces el propósito del libro uno es reflexionar sobre eso y recuperar el costoso valor que tuvo el sacrificio de Jesús. En ese sentido, él después hace planteamientos de cómo hacer práctico todo ese cambio, de asumir la gracia como algo valioso que está impregnado de amor de Dios, de sacrificio de Jesús, pero de convicción de Jesús también en el reino de Dios. Entonces, Pablo, cuando escribe en el versículo 1, como colaboradores de Dios, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él nos dice en la Escritura, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Miren, este es el tiempo favorable, este es el día de salvación. Procuramos no dar a nadie ocasión alguna para desacreditar nuestro ministerio. En todo momento demostramos ser verdaderos ministros de Dios. Con mucha paciencia soportamos tribulaciones, penurias, angustias, azotes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y ayunos. Nosotros obramos con integridad, inteligencia, paciencia, bondad, con docilidad al Espíritu Santo, con amor no fingido. En nosotros está la verdad y la fuerza de Dios. Usamos las armas de la justicia a diestra y siniestra, en la honra y en la deshonra, sea que gocemos de buena o mala fama. Nos tratan como a mentirosos a pesar de que decimos la verdad. Eso me encanta. Como a desconocidos cuando somos bien conocidos. Como moribundos cuando estamos llenos de vida. Como castigados pero no ejecutados. Como tristes aunque estamos siempre alegres. Como pobres aunque hemos enriquecido a muchos, como necesitados, aunque lo poseemos todo. Para ustedes, Corintios, mi boca se abre con franqueza, mi corazón está dilatado, dentro de mí están todos ustedes, aunque en su corazón no hay lugar para nosotros. Fuerte, ¿verdad? Como a hijos, les pido el pago correspondiente. También ustedes abran su corazón. La porción que fue posteada es la correcta. Sin embargo, es como continuidad de lo que yo acabo de leer. Porque dice, ya en el capítulo 7, versículo 2, háganme un lugar en su corazón. Él termina el versículo 13 del capítulo 6 diciendo que no está en los corazones de los corintios. Como dice, dentro de mí están todos ustedes, aunque en su corazón no hay lugar para nosotros.
Pablo, no hay duda de que ama a la comunidad cristiana en Corinto, a la iglesia en Corinto, a los cristianos, a los creyentes de allá. Eso no hay duda. Pero el amor tampoco es que es ciego, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 2 del capítulo 7, háganme un lugar en su corazón. A nadie hemos perjudicado, a nadie hemos arruinado, a nadie explotado. No lo digo como reproche. Ya les he dicho que los llevo en el corazón, unidos en la vida y en la muerte. Puedo hablarles con plena franqueza y sentir plena satisfacción por ustedes. Estoy lleno de consuelo y desbordo de gozo en medio de todas las pruebas. Ni siquiera al llegar a Macedonia encontré alivio corporal, sino toda clase de adversidades. Por fuera, ataques. Por dentro de él, temores. Pero Dios, que conforta a los abatidos, nos confortó con la llegada de Tito. No solo con su llegada, o sea, no solo con su presencia y compañía, sino también con el consuelo que había recibido de ustedes. Él me contó el afecto, el dolor y la preocupación que ustedes tienen por nosotros. Y eso me alegró aún más. Si les causé tristeza en mi carta, o sea, la primera, no lo lamento. Sí lo lamenté al comprobar que aquella carta de momento los había entristecido, o sea, de inmediato. Ahora me alegro, no de su tristeza, sino del arrepentimiento que provocó en ustedes. O sea que el propósito que yo había mencionado, que uno de los propósitos de Pablo de escribir la primera carta, es para que los corintios tuvieran conciencia de su realidad, de su conflictividad, y se arrepintieran y cambiaran. Su tristeza provenía de Dios, de manera que nosotros no les hemos hecho ningún daño. Voy en el versículo 10. La tristeza por voluntad de Dios produce un arrepentimiento saludable e irreversible. La tristeza por razones de este mundo produce la muerte. Eso es importante en algún momento reflexionar profundamente sobre eso. Fíjense bien cuántas cosas ha sucedido en ustedes. La tristeza que proviene de Dios, cuánta solicitud, cuántas excusas, cuánta indignación, cuántos respetos, cuánta añoranza, cuánto afán, cuánto escarmiento. Han demostrado plenamente que en este asunto no son culpables. Así que les escribí, no fue por el ofensor ni por el ofendido, sino para que descubrieran por ustedes mismos y delante de Dios la preocupación que ustedes tienen por nosotros, lo cual me llenó de consuelo. A nuestro consuelo se añadió la alegría inmensa por el gozo de Tito, que había quedado satisfecho de ustedes, y si había presumido de ustedes ante él, no quedé mal, todo lo contrario. De la misma manera que siempre les he dicho la verdad, así nuestro orgullo por ustedes ante Tito resultó justificado. Y su cariño por ustedes crece cuando recuerda la obediencia y la meticulosa atención con que los recibieron a Tito. Cuánto me alegro de poder confiar plenamente en ustedes. Pablo plantea una serie de infortunios, adversidades por su ministerio. En términos generales, en el capítulo 6. Pablo también expresa las características de él como ministro de Dios, pero también de sus hermanos y hermanos
eh, que también andaban con la tarea de difundir el Evangelio y el testimonio de Jesucristo y el testimonio del reino de Dios. Porque eso no hay que perderlo. Porque sí, hay una cosa que se ve en el proceso del Nuevo Testamento, que Jesús, por ejemplo, fue enfático en el reino de Dios. En los evangelios solo hay 2 veces que él habla sobre iglesia. Todo lo demás es reino de Dios, pero eso se va diluyendo después. Eh, Pablo entonces plantea una serie de infortunios que ha tenido en el desarrollo y en diferentes regiones de su ministerio. Pablo también expresa las características de él, como de sus hermanos también en la fe, que andan en la misma tarea de él, de expandir el Evangelio, de difundir el Evangelio. La gente también las trata como falsas, con falsas imágenes, con falsos conceptos, con conceptos equivocados también. Y él lo plantea también eso. Pablo los ama a los corintios, eso no hay duda, los ama, pero eso no significa que no les conozca. Precisamente porque los ama, los conoce. Pablo mismo ha estado presente ahí. Y entonces tampoco significa que no les diga a los corintios cuál es su situación real. O sea, el amor que le tiene Pablo le permite conocer a los corintios, a la iglesia en Corinto. Y por lo tanto, el amor que les tiene no es que Pablo se quede callado, para no decir cuáles son sus errores que están cometiendo. Las cartas tienen como propósito, tanto la primera como la segunda, tienen como propósito que la comunidad de fe en Corinto asuma o tome conciencia de sus conflictos, porque son varios, de diferente nivel y de diferente tipo de conflictos. Entonces, la carta es para eso. No es regaño, sino que el propósito es de que suman conciencia de su realidad, los corintios, los cristianos corintios, que asuman los conflictos que estaban generando en la realidad para que ellos se arrepientan y cambien y vuelvan al camino. Porque en la primera carta se ve más claramente de que varios se habían ido y andaban pivoteando en más de un culto, más de en una religión y en la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia, bueno, yo tengo un concepto ahí un poco distinto, ¿verdad? Pero en cultos paganos y en el culto cristiano de la iglesia. Había unos sectores que estaban metidos en eso, o querían traer costumbres helénicas de la filosofía y cultura helénica a la iglesia. Conflictos dentro de la iglesia. El propósito de hacer esto es que en todas partes tenemos conflictos. Las iglesias, conflictos dentro de la iglesia, sí, hay. ¿Acaso los corintios no habían escuchado de Jesucristo? ¿Cómo no? Habían escuchado de Jesucristo. Y no solo por una persona, sino por varios emisarios, mensajeros, enviados. Habían escuchado. Pero a veces hasta de eso se generan conflictos. No solo en la época de los que le escribe Pablo a los corintios, sino que también en esta época. Los conflictos hay en todas partes. ¿Por qué muchos han abandonado a Jesucristo de los corintios? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué hay muchos conflictos en la iglesia de Corinto? Una de las primicias es porque muchos han abandonado a Jesucristo. La otra es porque han adoptado otras creencias y han querido también ir acomodando las otras creencias dentro del
por decirlo de esta manera, han ido adoptando creencias de otras religiones paganas en Corinto y las han ido queriendo acomodar al cristianismo, a la fe cristiana, al Evangelio, a Jesucristo, a la enseñanza de Jesús. Otra posibilidad es que no han entendido el Evangelio y por lo tanto no hay una genuina conversión también. Son posibilidades de interpretación. Pablo llama a los corintios a convertirse, a volver al camino, a abandonar esas posturas, a transformar, en otras palabras, a resolver, a transformar, a superar sus conflictos y sus diferencias, que no hay que perder de vista, que nos debemos a Jesucristo y a su reino y al reino de Dios, a Dios y al reino de Dios, al Espíritu Santo y al reino de Dios nos debemos. Pablo llama a los corintios a convertirse, a cambiar, a convertirse. Los conflictos los tenemos en todas partes. Donde hay personas, tenemos conflictos. Donde hay personas, hay conflictos. Yo recuerdo un refrán un poco raro, ¿verdad? Que se decía, ya solo me faltan 5 minutos. Hay un dicho que decían en los años 80 entre las iglesias bautistas, donde hay 2 bautistas reunidos, por lo menos existen 3 o 5 problemas. Pero yo creo que no le hace justicia a nuestra iglesia bautista en general. Pero es porque somos seres humanos. Los conflictos son cotidianos. No estoy diciendo con eso que deben de ser aceptables o no debe de resultar indiferente, ¿verdad? No digo eso, sino que son cotidianos. En todas partes vamos a encontrar conflictos, en un momento o en otro. En algunas veces nosotros provocamos los conflictos y en otras veces hay otras personas que nos provocan conflictos a nosotros. Y hay conflictos que uno solo los genera. Entonces, porque uno solo los maquina. A eso me refiero. En la iglesia en Corinto había un montón de problemas, un montón de conflictos. Entonces el propósito de Pablo de enviarle las cartas, la primera, y en estas 2 lecturas que hemos tenido ahora se evidencia también que sufría el hombre, ¿verdad? Pablo sufría porque la carta había sido quizás mal interpretada en un momento determinado, pero con las noticias de Tito, entonces él se goza porque dice, entonces la gente cambió, superó las cosas, transformó los conflictos en otras palabras, y entonces se alegra. El hecho de que los ama implicó de que él se involucrara y provocara una alternativa de transformar los conflictos en Corinto. Genera un espacio de entendimiento y de diálogo. Provoca condiciones, ¿verdad? Provoca condiciones para que los corintios generen esas condiciones de diálogo y transformar su realidad conflictiva en una realidad celebrante de la dicha, de la reconciliación, porque para eso somos llamados. ¿Hay conflictos dentro de las iglesias evangélicas? Sí, hay conflictos. El problema no es tanto que tengamos conflictos, el problema es cómo los resolvemos, cómo los transformamos, cómo los superamos. Esa está la clave. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas reuniones que tengamos en transformación de conflictos. Gracias, hermanos y hermanas. Y me despido con una oración. Querido Dios, te agradecemos porque hay que asumir los conflictos como lo que son. Son oportunidades. Los conflictos son oportunidades para poder crecer, para poder mejorar, para ser mejores personas, pero también mejores iglesias, mejores testigos y testigas de tu evangelio y de tu reino de Dios. Queremos pedirte, Señor, tu consuelo, tu fortaleza, tu solidaridad para todas las familias que se encuentran
en albergues, que se encuentran en zonas de peligro, que se encuentran sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Tú ayúdales, fortaléceles, anímalos a seguir adelante. Y a nosotros, como iglesia, te pedimos tu bendición, tu fortaleza y tu sabiduría para poder transformar los conflictos que como personas, como familia o como iglesia tengamos. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.